entrevistarle a usted y por eso queremos partir con estas preguntas y que usted nos pueda mostrar más a fondo de las cosas que realmente tenemos que nosotros como estudiantes aprender. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál es el tema o el contenido de cálculo en general que aplica con mayor frecuencia dentro de la asignatura que imparte? Ya, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, yo imparto en este momento varias asignaturas. Imparto la asignatura de física con bioquímica y farmacia, la asignatura de física con la carrera de química y rediseño, quimiometría, química orgánica y química agrícola. Entonces, realmente la matemática, el cálculo en este caso, es fundamental en todas, ¿sí? En todas las materias que yo imparto tiene que haber un buen componente o va a haber un buen componente de cálculo porque es la herramienta, es el idioma con el cual podemos expresar el conocimiento que hemos adquirido, ¿no? Entonces, yo utilizo desde lo que vieron en la escuela, en el colegio, mucho con funciones trigonométricas, identidades trigonométricas, funciones trascendentes en general. Vamos a utilizar el típico, el clásico factoreo que a veces les dicen en los colegios, y eso yo nunca utilicé, no, sí lo vamos a utilizar bastante. Vamos a utilizar nosotros mucho de lo que es el cálculo diferencial, el cálculo integral. Vamos a utilizar nosotros geometría analítica muchísimo, ¿sí? Porque muchas veces cuando nosotros realizamos un trabajo experimental, tomamos los datos, recogemos los datos, hacemos una bonita tabla y procedemos a hacer una gráfica. Entonces, cuando tenemos nosotros la gráfica, nosotros vamos a tratar de interpretar la relación que hay entre las variables. Entonces, a veces tenemos gráficas que son parábolas, hipérbolas, y por ejemplo ahí nosotros tenemos que aplicar métodos matemáticos, métodos numéricos para la linealización, porque cuando nosotros llevamos estas gráficas a una linealización, a obtener una línea recta, podemos explotarlas de mejor manera y sacar valores de constantes y relaciones que nos permitan explicar de mejor manera el fenómeno. Entonces, como les digo, casi desde lo que vemos en la escuelita hasta lo que empezamos a ver en los distintos niveles de cálculo aquí en la facultad, son totalmente necesarios en casi todos los semestres, en casi todas las materias que vemos aquí, porque es una facultad donde se estudia ciencia, ¿sí? Y la ciencia se explica con la matemática. Doctor, y otra pregunta, ¿nos podría mencionar un ejemplo acerca de su asignatura y cómo esta se relaciona también directamente con cálculo? Claro, vamos a ver ejemplos. Entonces estábamos preparando algunos ejemplitos, ¿no? Habíamos empezado planteando algo de química orgánica, en donde química orgánica, por ejemplo, nosotros establecemos la rapidez de una reacción química. Entonces creo que nos movimos un poquito. se nos movió tan... Bueno, vamos a buscar por aquí, debe estar, se nos fue. ¿Sí? Nosotros vamos a establecer ecuaciones en donde vamos a ver cómo varían las concentraciones de productos o reactivos durante una reacción química. Y miren, sí, tenemos bonitas expresiones matemáticas que a veces aquí están expresadas de forma muy sencilla, pero normalmente provienen, por ejemplo, de ecuaciones diferenciales. Entonces, métodos para resolver ecuaciones diferenciales, ¿sí? Eso ustedes lo ven en segundo semestre, me parece, de cálculo. Entonces, eso tiene aquí mucha aplicación en la química orgánica, ¿sí? Vamos a otro ejemplo. Aquí estamos revisando hace un momento un ejemplo en física, ¿sí? Y es un bonito ejemplo porque está relacionada la física, la química y el cálculo. Entonces aquí tenemos una ecuación de energía potencial, ¿sí? Para una interacción de Van der Waals, ¿ya? Entonces miren, tenemos una ecuación muy bonita para la energía potencial. Pero a partir de esta ecuación de energía potencial nosotros podemos calcular la fuerza de la interacción. Adivinen qué hay que hacer. A partir de la clásica definición de energía igual a fuerza por distancia, aquí, como estamos hablando de variaciones muy pequeñitas, infinitesimales, cambia la nomenclatura a derivadas, ¿sí? A diferenciales. Entonces aquí nosotros podemos establecer, al sacar la derivada de la energía potencial con respecto a la distancia, despejando de esa clásica ecuación de fuerza de trabajo o energía igual a fuerza por distancia, podemos empezar a trabajar con esta expresión, hacer una derivada y obtener una relación de fuerza que luego le comparamos con una famosa ecuación muy sencillita que es la de la ley de Hooke. Entonces miren aquí, todo este proceso, ¿sí? Estoy hablando mucho de física, estoy hablando mucho de química, todo este proceso es matemático, ¿sí? Aquí hay sustituciones, aquí hay métodos numéricos, por ejemplo aquí se va a aplicar el teorema binomial para poder resolver,
¿sí? Luego el arte de la carpintería que le dicen en el cálculo para llegar a tener una expresión sencilla que pueda ser fácilmente aplicable, ¿sí? Entonces todo eso está aplicado aquí, mire, una interacción de Van der Waals, física, química y cálculo. Si nosotros no sabemos cálculo, no podemos expresarnos aquí. Y la respuesta, miren, de todo esto es esta expresión aquí sencillita, ¿sí? En donde esto de aquí hace la similitud en la ley de Hooke de la constante del resorte y este es el desplazamiento, una deformación, ¿sí? Que aquí sería la variación del enlace debido a una fuerza aplicada o una variación de energía. Bien, pero todo esto es cálculo, ¿sí? Vamos con otro ejemplo, acá en físico-química. Físico-química es donde se funde todo, ¿sí? Aquí miren, ecuaciones diferenciales, vamos a tener todo el tiempo. Entonces, para estas ecuaciones diferenciales tenemos que saber derivar, obviamente, sabemos integrar, debemos saber muchos trucos matemáticos, ¿no es cierto?, para hacer sustituciones, debemos saber límites, interpretaciones de, yo qué sé, de las gráficas que se obtienen en el momento de hacer una parte experimental. Y lo vamos a ver en todo el tiempo en físico-química, lo pueden ver, ¿sí? Velocidades de reacción, interacciones en interfaces, absolutamente todo eso, variaciones de concentración, lo van a ver en términos de ecuaciones diferenciales, en términos de derivadas, ¿sí? Y de ahí